La programación de los próximos 60 minutos es una producción integral realizada en los estudios de televisión de la Universidad de Belgrano. Hola, buenas noches. Mi nombre es Clara Mariño y como me ha ocurrido más de una oportunidad este año, tengo la responsabilidad un poco difícil, yo diría casi una misión difícil, de reemplazarlo a Bernardo Neustadt. Bernardo en este momento está en Singapur, supongo que intentando descifrar y aprender de ese milagro económico de desarrollo que son los países del sudeste asiático. Esta noche está, por ejemplo, en Singapur. Y supongo que también en sus entrevistas está tratando de explicar ese milagro económico al revés, que es la República Argentina. Ustedes saben que cuando uno sale al mundo, siempre en las entrevistas, en los comentarios, cuando uno dice que es argentino y se supone que uno puede dar alguna explicación sobre lo que nos pasa, le dicen, pero ¿cómo es posible que un país con tanta potencialidad económica, cultural, con tanta riqueza desde el punto de vista humano, esté en un proceso de subdesarrollo que es único en el mundo? Seguramente ningún argentino, yo tampoco, podemos cerrar una explicación demasiado coherente, porque siempre hay algo que nos falta, hay algo que no alcanzamos a definir. Y para hablar de estos temas y del nuevo periodo que ya se abre para el país la próxima semana, estoy acompañada esta noche por Julio Quevedo, que es presidente de Ferrocarriles Argentinos, con el diputado José María Ibarbia, con Manuel Solanet, economista, y con Mónica Maturano, que es una investigadora del IDEC, además de una gran amiga mía. Cuando venía para acá, casi llego tarde, y pensaba en el ingeniero Quevedo, al que tengo el placer de tener a mi lado, porque hubo una barrera la que está en Nazca, en la calle Nazca, por Floresta, que me demoró casi 25 minutos y casi no llego a este programa. Pero sé que su pasión, su especialidad, ingeniero, es el tema ferrocarriles. Y justamente Ferrocarriles es esa empresa típica para decir que la Argentina tiene que reformular su Estado, privatizar, desregular la mayoría de las empresas públicas. ¿Por qué no me cuenta, antes de entrar en tema con todos nuestros invitados, de cuál fue su experiencia como presidente de Ferrocarriles? Bueno, mi experiencia ha sido, yo le diría, un desafío apasionante. Realmente encarar una empresa de la magnitud y de la complejidad de Ferrocarriles Argentinos es algo que, bueno, a todo el mundo le llega a sacudir las estructuras, ¿no? El problema ferroviario es un problema extremadamente complejo. Sobre todo se ha complicado con el correr del tiempo. Y yo le diría que si tuviera que hacer una definición de cuál es el origen de todo este problema ferroviario, lo encuentro identificado fundamentalmente en una situación, que es la falta de decisiones. Es decir, sobre ferrocarriles no se toman decisiones desde hace 30 años. Si la última decisión coherente que se tomó, que se pueda o no coincidir con ella, fue el Plan Larkin en el año 60, el año 61. De entonces hasta ahora el ferrocarril ha subsistido, no digamos que ha crecido ni ha decrecido, sino que ha subsistido. Y ha subsistido básicamente manejado por los ferroviarios,
que no han tenido una definición sobre qué hacer con el ferrocarril. Cualquier decisión hubiera sido mejor que la ausencia de decisión. La decisión podría haber sido cerrarlo, ampliarlo, achicarlo, venderlo, privatizarlo, cualquiera. Hubiera sido siempre mejor que no decidir. Y adicional a no decidir, aparece un segundo problema que tiene muchísimo peso también, que es la discontinuidad. Es decir, si por una parte tenemos un poder político que no decide, y por otra parte tenemos funcionarios que no han podido trazar una estrategia ferroviaria que necesariamente tiene que estar mirando el mediano y largo plazo. No existen estrategias ferroviarias de corto plazo. Ha sido la discontinuidad. Tan es así que la duración promedio de un presidente de Ferrocarriles Argentinos ha sido 11 meses. En 11 meses ni siquiera puede tener éxito una empresa unipersonal que cambia de dueño, ¿no? ¿Cuánto pierden los ferrocarriles? Bueno, esa es una pregunta que se la voy a responder por otra vía, es decir, ¿con qué cantidad de dinero transfiere el Tesoro para mantener el déficit? Porque si hablamos de pérdida tenemos que entrar en un problema de balance que es mucho más complejo. Para simplificar el tema, hablemos de cuánto pone la nación todos los años para que el ferrocarril se mantenga. Esta cifra, tomada a valores de dólar de diciembre del año pasado, fue para el año 1988 de 450 millones de dólares. El año 87 fue de 650 millones. Es decir, que durante el año 88 hubo una reducción del déficit, o una reducción de las necesidades de financiamiento de casi 200 millones de dólares. El promedio histórico, que varía mucho según qué valor dólar se tome, de los últimos años está en el orden de los 600 a 700 millones de dólares año, que el Tesoro transfiere al ferrocarril para que el ferrocarril cubra aquello que no cubre con sus ingresos genuinos. Ahora, esta falta de toma de decisiones, a usted no se le debe escapar que hay resistencias al cambio. Sindicatos, falta de voluntad política para privatizar. ¿A qué lo atribuye usted? Mire, lo que usted dice yo creo que es parcial. Es decir, uno puede hablar de resistencia al cambio cuando hay una propuesta de cambio. Si no existe propuesta de cambio, no se puede medir la resistencia al cambio. Los ferroviarios están montados en una inercia ferroviaria que tiene 30 años y contra la cual no hay ninguna propuesta. En la medida que exista una propuesta, en la medida que exista un modelo, recién entonces vamos a poder hablar de resistencia al cambio. Y en este sentido yo creo que es muy útil mirar qué pasa en el mundo. El mundo desarrollado, este tema lo he estudiado con profundidad, lo he analizado, vienen trabajando en el tema ferroviario desde hace muchos años. El mundo también abandonó el ferrocarril en la década del 50 y parte de la del 60, y llegó un momento que comenzaron a replantear el tema, en particular atendiendo a la crisis energética. Bueno, en ese momento se evaluó cuál era el medio de transporte terrestre más económico y se lo trató de caracterizar. Y se ha llegado a una definición que en el mundo en este momento es absolutamente clara, definitiva, y en ese orden se apuntan las inversiones en general, es decir, que dice que las cargas en largas distancias deben ser transportadas por ferrocarril. Y esto no es un capricho, el mundo no es un conjunto caprichoso y divertido que invierten en ferrocarriles para jugar con los trenes. Tan es así, el año pasado se han invertido en Europa cerca de 50.000 millones de dólares en el sistema ferroviario. Pero hay una definición ferroviaria. Esa definición dice cargas en larga distancia, pasajeros en cortas y medias distancias. Cargas en larga distancia es un pésimo negocio. Cargas en corta distancia es un pésimo negocio. Entonces se ha definido esto, en primer lugar, tratando de evaluar, más bien dicho, tratando de optimizar el transporte. Lo que no quiere decir que las empresas que prestan estos servicios sean empresas rentables. En el caso de Alemania, el aporte que hace el Tesoro alemán al sistema ferroviario está en el orden de los 11.000 millones de dólares año. En Francia son 7.000, en España son 2.000. Es decir, son todos sistemas donde el Estado ha decidido armar un sistema ferroviario y ha decidido que ese sistema, a pesar de que tiene que hacer un aporte de estas cifras que le menciono recién, esos aportes configuran la alternativa más económica de transporte.
además atendiendo a otros factores que día a día tienen más peso. Yo lamento mucho que usted se haya demorado tantos minutos en esa barrera, pero realmente los problemas urbanos se resuelven mucho mejor con el ferrocarril que sin el ferrocarril. Claro, los niveles de inversión son distintos. Usted tiene un ferrocarril que va de Washington a Nueva York y no hay ningún paso a nivel. Así es. Es decir, es otra estructura de inversión. Pero, volviendo al origen de su pregunta, a partir de que exista una definición ferroviaria en la Argentina, podremos hablar de que el conjunto de la sociedad, ferroviaria y no ferroviaria, apoyan o no, ¿no es cierto?, esa proposición. Y yo creo que la propuesta es sumamente clara, mucho más en Argentina. La de Madanes, por ejemplo, que anda suelta por ahí. Digamos, sin entrar a discutir la propuesta de Madanes, yo creo que la propuesta ferroviaria argentina debe ser la que le acabo de mencionar, que es la que está funcionando en el mundo. Cargas en larga distancia, pasajeros en cortas y medias distancias. Esto, a partir de esa definición, que es una definición ferroviaria básica, después discutimos el cómo. Que privatizar es imposible. No, yo no he mencionado la palabra privatizar. Yo lo que le estoy hablando primero es de un modelo. Sí, pero fíjese que es un modelo complejo, es decir, no estamos diciendo vamos a mantener un sistema de camiones, de trenes y demás. Estamos diciendo vamos a mover nuestras cargas de larga distancia por tren. Esto quiere decir que lo que venga de Neuquén, lo que venga de Mendoza, lo que venga de Salta, va a tener va a ser absolutamente preferencial, traerlo por tren que traerlo por camión. Esto es una definición económica de muchísimas implicancias. Esto quiere decir que se va a definir cómo se va a invertir el dinero en vialidad, cómo se va a invertir el dinero en ferrocarriles, cuáles van a ser las tarifas, cómo se va a manejar el esquema global de transporte. Después que se ha tomado esta decisión, que es una decisión necesaria, que es necesario tomar, después hablaremos del cómo. Privatizar yo no... Que los cómo siempre suelen ser acá, lo más difícil. Pero yo no creo que sean los más difíciles. A partir de que el que está bien... En los grandes temas casi todos nos ponemos de acuerdo, cuando llegamos a los instrumentos... Pero sin embargo, fíjese que en este gran tema en la Argentina no hay acuerdo. Y más que no hay acuerdo, no hay decisión. Hace 30 años que en la Argentina no se discute el tema ferroviario, no se discute el tema transporte. Si acá tenemos que hablar de que la Argentina, que es un país que está armado supuestamente para exportar, tiene que tener su aparato circulatorio en condiciones de funcionamiento. Ese aparato circulatorio es el transporte. Y yo le digo que el problema es sumamente grave. Si la Argentina produce 50 millones de toneladas de grano, no tenemos cómo transportarla. No le digo nada de si produce 60 millones. El costo de transporte en el mundo, la relación camión-ferrocarril en largas distancias, es 1 a 4. Y en la Argentina no es esto porque el camión tiene subsidios que no tiene el ferrocarril. Pero el transporte en camión es mucho más costoso que el transporte ferroviario. Y estos costos se trasladan a nuestras ofertas de precios para exportar los productos tradicionales nuestros. Solanet, sobre este tema, empresas públicas en general y en particular, si usted quiere tocar el tema ferrocarriles. Me gusta el tema ferrocarriles. Le he dedicado mucho tiempo yo al estudio de este tema. Durante varios años mi especialidad fue transporte, desde el punto de vista económico de su planificación. Y para ser concreto, voy a exponer brevemente una idea que el año pasado llevé al directorio de empresas públicas. A lo mejor le llegó al ingeniero Quevedo, a lo mejor no, pero me gustaría saber su opinión. Se refería a una parte de la red ferroviaria que era el ferrocarril Urquiza, es el ferrocarril de la Mesopotamia. Es un ferrocarril que está casi independizado del resto de la red porque tiene trocha media, el resto es trocha angosta o trocha ancha. Lo que básicamente ahí proponíamos y en mi esfuerzo traté de aglutinar un grupo de inversores para ir detrás de esta idea con una privatización, era excluir del tráfico ferroviario todo el transporte de pasajeros de media y larga distancia. O sea, esto está desvinculado del ferrocarril suburbano, del Urquiza, que tiene una parte allí. Dedicarse exclusivamente a cargas. Con esto se evitaba por de pronto tener que comprar locomotoras por un buen tiempo, porque los trenes de pasajeros dejaban de usar las que usan y había disponibles para cargas, que es lo que realmente le da al ferrocarril y ahí coincidimos. Esto permitía disminuir el estándar de mantenimiento de la vía, porque un tren de carga circula a 50-60 km por hora.
un tren de pasajeros va mucho más rápido, necesita más seguridad, de manera que se abarataba enormemente el costo de mantenimiento con mucho menos personal. Y también esto es importante, era posible eliminar gran parte de las estaciones del ferrocarril, porque el tráfico se originaba en un 20, un 30% de las estaciones, el resto prácticamente no movía. Le voy a dar una cifra muy representativa de la economía que se lograba. De aproximadamente 7.000 agentes que tiene el ferrocarril Urquiza dedicado a esa parte, la red, insisto, ¿no?, a la parte suburbana de Buenos Aires, era posible bajar la dotación a 1.050, o sea, una séptima parte. Y con eso se servía un tráfico que era un 20% más en cargas. Se lograba así, en muy corto plazo, equilibrar las finanzas del ferrocarril Urquiza. Es decir, hoy el ferrocarril Urquiza por cada 2 que gasta recauda 1. Le ingresan 15 millones de dólares, se le van 30 millones de dólares. De esta forma equilibraba en esta proyección, que era una proyección muy conservadora, su presupuesto en aproximadamente 16 de gasto, 16 o 17 de ingreso. Había un superávit previsible. Este esquema, que incorporaba también como propuesta la privatización de los talleres, es aplicable a todo el ferrocarril, y esto es lo que yo quería decir. Esto yo lo vi muy practicable, tiene un costo, digamos, el costo de tener que dejar algunos servicios, pero esto es leve al lado de lo que le cuesta al país el ferrocarril. Y sondeando en los ambientes del transporte encontré que esta idea podía prosperar en cuanto al interés de algunos en hacerse cargo. Fíjese que es una empresa mediana en este país. Una empresa que gasta e ingresa 15 millones de dólares no es una empresa importante. Entonces, yo pienso que acá hay una propuesta que no se diferencia en mucho de la que adoptó Uruguay hace muy poco. Usted sabe que Uruguay ha dejado el tráfico de pasajeros en toda la red ferroviaria, lo ha simplificado enormemente, ha disminuido su dotación, todavía da déficit, pero mucho menos que antes. Ya tenemos un ejemplo cercano. Y yo creo que Argentina tiene que eliminar ese déficit ferroviario. Ese déficit ferroviario en un país de nuestra dimensión económica no es aceptable. Y tal vez esta sea una idea que hace mucho tiempo se ha ido manejando, que merezca una respuesta, y tal vez como idea pueda ser tomada en cuenta por el nuevo gobierno que viene, que tiene muy buenas intenciones a este respecto. Creo que el ministro Dromi viene con el tema ferrocarriles, como él lo dijo, como uno de los 4 temas principales, de manera que aquí hay cómo empezar, porque si se logra sanear las finanzas del ferrocarril, es posible privatizarlo. Así como está, obviamente no. Incluso ningún inversor privado puede afrontar el aspecto institucional, que significa dejar estaciones, abandonar ramales incluso. Estos son aspectos que deben resolverse antes. O sea, podar el árbol para luego que alguien se haga cargo de ese árbol. Y eso va a suceder, si es que se lo propone. Bueno, yo coincido con usted. La propuesta no la conocía. Supongo por qué no la conocía. El año pasado se desarrolló un proyecto que usted lo tiene que conocer seguramente, que se llamó Ferrocargo. Sí, señor. Que era un proyecto, desde mi punto de vista, impracticable. Incluso yo me opuse al proyecto en forma sistemática, porque era de tal magnitud y de tal alcance que cuando uno encara así macroproyectos de gran complejidad operativa, las posibilidades de éxito que tiene son muy limitadas. Lo que yo planteaba justamente era que sobre ferrocarriles deben circular no una, sino una cantidad de empresas privadas. Es decir, uno de los males estructurales del ferrocarril es que tenemos una inmensa red de vías, 35.000 kilómetros de vías operando en este momento, sobre lo que no circulan trenes. Es decir, no hay forma de pagar ni las estaciones de carga, ni el mantenimiento de la red, porque no se opera suficientemente como para que la operación sea rentable. Y aún que el capital privado desarrolle estos proyectos, si el capital privado además tiene que ocuparse del mantenimiento de la vía, los niveles de actividad que debería tener serían muy altos para que la operación fuera rentable en sí misma. Esto es un aspecto. Y el otro aspecto que hace a la necesidad de decisión política tiene que ver con lo siguiente, y se lo cuento con un ejemplo.
yo quise comenzar a eliminar servicios de pasajeros de larga distancia. Servicios que eran claramente no rentables y por otra parte a ciudades del país que estaban muy bien servidas por transporte automotor, que por otra parte tienen muy buen servicio. Servicio cuya calidad nosotros no podemos nunca alcanzar porque los niveles de inversión serían terriblemente altos. Me refiero a San Rafael. Bueno, se armó un lío tremendo, es decir, tuve presiones de todos lados porque queríamos eliminar el tren de San Rafael. Y el tren de San Rafael, lamentablemente, es un tren que va a haber que eliminarlo porque es un tren que no tiene razón de ser. Le cuento otro caso, hay un ramal de explotación mixta. Hay resistencias entonces. Hay muchas resistencias. Hay resistencia. Hay muchas resistencias. De explotación mixta que hay es el ramal. propuestas y sobre resistencia. El ramal Esquel-Jacobacci, donde la relación que mencionaba recién el licenciado Solanet es de 1 a 14. Es decir, por un austral que ingresa se gastan 14. Bueno, este es un ramal que hay que cancelarlo necesariamente. Ahora, esto pasa primero por una firme decisión política. Claro. Una vez que se adopta el modelo, después yo creo que las posibilidades de participación del capital privado son altas. Le cuento algo adicional. Yo me he reunido personalmente con toda la gente de Loma Negra, por ejemplo, que son uno de nuestros principales cargadores. Y ellos no ven todavía que exista una seguridad en el sistema ferroviario y en el sistema político-económico argentino como para que ellos corran sus propios trenes. Cosa que sería posible, dado que ellos son principales cargadores. Realmente todo el movimiento de cemento se hace por tren. Quevedo, pasamos a otra empresa pública, ¿no? Teléfonos. Yo sé que el diputado Ibarria tiene un proyecto, pero además una mujer de su partido ahora es la interventora en Entel. La primera pregunta que le hago es, ¿es un cogobierno la UCD con el justicialismo? No, ¿seguro? Claro, no. Bueno. Creo que lo nuestro es un compromiso con la República Argentina. Nuestro partido, la propuesta liberal, es hasta garantía de que se habrán de transferir y confiar en el sector privado como motor del despliegue argentino y con este estricto sentido debe interpretarse la incorporación de María Julia Alzogaray al cargo de administradora privatizadora de Entel. Nosotros este tema lo hemos trabajado, no solo el de teléfonos, también el de aerolíneas, sobre la base de dos pilares fundamentales. Por un lado, la desregulación del servicio telefónico, y es donde probablemente tenga más resistencia María Julia Alzogaray en este momento, y por otro lado la privatización de la empresa. Le va a ser difícil, sí. Eso va a ser muy difícil, pero también el proceso de privatización de Entel tal como está, sin una desregulación, puede abrir una tremenda incógnita para el futuro. Cuando se va a privatizar la compañía de teléfonos en Gran Bretaña, que era Teléfonos y Correos juntas, las primeras movidas fueron hacia privatizar el monopolio tal como estaba y advirtieron ellos pronto que era conveniente desregular, por lo pronto dividir ambos servicios y por otro lado abrir la competencia. Competencia que la gente a veces se confunde porque cree que van a venir dos cables por la misma calle y llegar dos teléfonos, uno a la compañía A, otro a la compañía B. Probablemente lo que se dé fundamentalmente a la competencia en el país es en las comunicaciones de larga distancia, que en un país tan importante son significativas por las necesidades que de ella hay en el comercio y en la industria, por el costo o la incidencia que tienen los costos de esas comunicaciones o las deficiencias de ese servicio. También se habrá de dar seguramente competencia en las comunicaciones internacionales. Dudo difícilmente que se dé competencia en el campo de las comunicaciones locales. El proyecto mío plantea la división de Entel en tres grupos de empresas, uno lo que sea comunicaciones locales y grandes áreas metropolitanas como la de Buenos Aires y su zona de alrededores, Mar del Plata, de grandes ciudades, un segundo nivel que es telecomunicaciones de larga distancia nacionales y un tercer nivel que son telecomunicaciones internacionales. Esto lo hago tomando por un lado la experiencia de los Estados Unidos, que fuerzan en su momento, hace 8 o 10 años, a la AT&T a dividirse en una cantidad de empresas menores. Y por otro lado, un poco atendiendo a lo que decía Manuel Solanet recién, que en la Argentina tal vez hay experiencia de gestión empresaria para pequeñas y medianas empresas, pero no
para enormes empresas, como podría ser privatizar ferrocarriles de un bloque o privatizar teléfonos de un bloque. Hay experiencia en las cooperativas telefónicas de Pinamar, hay experiencia en la cooperativa telefónica de Santa Teresita, hay 300 de esas cooperativas, de las cuales 50 funcionan realmente como empresas de teléfono, las otras 250 compraron la central y después se la vendieron a Entel o se la dieron a Entel para que brindara el servicio. Pero hay esa experiencia. Entonces esto permitiría que el proceso de privatización de Entel tuviera una enorme base de estabilidad, que son esa cantidad de pequeñas empresas con gestión prácticamente nacional de los propios usuarios, participación del capital que habría que discutir y resolver. La empresa troncal de la que participarían las empresas locales y que estaría en competencia, en donde esa empresa no estaría subsidiando las comunicaciones locales como ocurre hoy, sino que podría cobrar la tarifa lo más bajo posible, porque serían las empresas locales las que tendrían que estar ocupándose de cobrar el costo real de la comunicación local. Hoy hay una transferencia de recursos de larga distancia a local, y si hoy no se hiciera esta desregulación como yo propongo, o mejor dicho, si no se dividiera la empresa así y se desregulara, la Entel diría, señores, o la Telefónica diría, señores, yo no puedo competir con tal en telecomunicaciones de larga distancia porque ellos están en larga distancia solamente y no están en las comunicaciones locales. La Telefónica va a participar, es una de las empresas. Claro, yo usé el nombre Telefónica porque es el nombre que ahora le pondrían, con la que bautizarían esta nueva empresa telefónica. Yo creo que en esto tenemos que ajustarnos a lo que dijimos en el momento que se discutió el problema de Telefónica, la transparencia en la negociación, la oferta a través de los procedimientos de licitación, de las acciones de la empresa telefónica que se cree a partir de la transformación de Entel en una sociedad anónima, es el procedimiento más prudente y más transparente para que no sea después objetado o cuestionado desde ningún sector político. Pero lo más importante de todo en un proceso de privatizaciones es que la empresa quede en el mercado, funcione según las reglas del mercado. Y yo siempre pongo el ejemplo de la gran privatización que hicieron nuestros antecesores en el siglo pasado. Ellos tenían la tierra pública, ese era el gran activo del Estado, y la Constitución les establecía como un recurso del Tesoro la privatización de la tierra pública y como un mandato a los legisladores dictar leyes de colonización que privatizaran esa tierra pública. ¿Cuál fue el gran cambio con la tierra pública? Que esa tierra pasó a funcionar según las reglas del mercado, el que la trabajaba bien conseguía más ingresos como para comprar más tierra, el que la trabajaba mal lo perdía, pero la tierra permaneció en el mercado, funcionó según las reglas del mercado, y hoy es uno de los sectores que todavía, pese a años de intervencionismo, de golpes a la producción y demás, se mantiene con una altísima productividad. Para asegurarnos que el perfil que tiene que tomar una determinada empresa que hoy está en manos del Estado sea el que plantea el ingeniero Quevedo o no, es decir, ferrocarriles de carga para larga distancia, pasajeros para corta y media distancia, que en principio coincidiría con él, lo mejor es saber qué es lo que está diciendo el mercado en el veredicto diario, en donde se asignan los recursos a través de un sistema de precios. Solamente pasó por Buenos Aires Jeffrey Sachs y fue muy duro en el análisis que hizo la Argentina, pero una de las cosas que me llamó la atención es que fue duro con el Estado argentino, con los sindicatos, con los empresarios argentinos también, que dice que vivían en gran parte de los subsidios, y también con la banca acreedora. ¿Qué conclusiones saca usted de esta visita y qué puntos de coincidencia tiene usted con él y cuáles son los que lo alejarían de Jeffrey Sachs? En general me pareció bien, razonable todo lo que él dijo cuando vino acá. Está bien que también lo habían dicho otros economistas que en algunas me dice... Azora estaba muy celoso. Sí, he oído a varios decir, pero esto ya lo habíamos dicho nosotros. Lo que pasa es que nadie es profeta en su tierra. Y cuando viene una persona de afuera que tiene prestigio porque actuó en un caso parecido, se lo escucha más. Es decir, Sachs estuvo un par de días en Buenos Aires y pudo hablar con el futuro ministro de Economía, con el futuro presidente de la Nación, y creo que su mensaje ha traído una visión externa, se entiende experimentada, que seguramente ha contribuido a que se encauce esto en la solución que corresponde. ¿Sabe que a mí hay una frase de él que no sé en cuál de los tantos reportajes que le hicieron que me impresionó
y creo que la rescata ámbito financiero, que dice que los empresarios en general son más resistentes al cambio que los propios sindicatos. ¿Usted coincidiría con esto? Mire, Clara, yo tengo una experiencia realizada dentro del gobierno en la tarea de privatización. 4 años trabajé en esto y le aseguro que es cierto. La resistencia que viene del sector empresario es una resistencia no abierta, no fundamentada en cada caso concreto en doctrinas, porque en general los empresarios están en una línea liberal, pero manifiestamente en línea con intereses sectoriales. Y como en este país la economía, el funcionamiento de todo el sistema ya estructurado alrededor de un Estado dadivoso, que otorga subsidios, que genera regulaciones y que esas regulaciones generan un statu quo, sin duda cuando uno trata de introducir una reforma de fondo, como es el tema de privatización, afecta a intereses concretos y estos intereses se defienden. Y como tienen poder para defenderse, lo hacen en niveles donde a veces otros sectores de la comunidad no llegan. Pero yo creo que no hay nada que no pueda superarse, y menos cuando la situación ha llegado a un nivel tan crítico como este. Yo creo que con una línea persistente se quiebran los intereses, sean los empresarios, sean los sindicales, sean otros. Y esto lo han logrado en otros países donde se manifestaban exactamente los mismos intereses. O sea, no es un invento local el tema de las resistencias. En mi caso particular, en la experiencia que yo pasé, hicimos avances. Tuvimos enormes resistencias, pero hicimos avances. Yo creo que hoy se da un marco, se da una situación más favorable para hacer cambios profundos, porque la Argentina es mucho más consciente de la crisis y tiene mucho más claro el diagnóstico. Entonces, cualquiera que intente oponerse a soluciones de fondo, vistos sus propios intereses sectoriales, va a encontrar ya una oposición, una resistencia general que en otros momentos no encontraba. La gente desconocía el problema, entonces pocos con alguna resistencia hacían mucho ruido. Hoy es distinto. Mónica, ¿cómo ves la posibilidad de cambio? Es decir, esta es la última semana que tenemos con la administración radical. La gente ha vivido experiencias muy duras durante todos estos últimos tiempos. La clase media realmente se ha achatado. Los que han ingresado a los niveles de pobreza han aumentado. Y aparece Menem, que creo ha sorprendido a todos, al menos en el discurso, con propuestas de cambio muy profundas que se acercan un poco a las que decía el doctor Solanet. ¿Cuál es tu visión en este momento de la Argentina frente a esta posibilidad de la próxima semana de tener la posibilidad de cambiar? Yo creo un poco lo que decía el ingeniero Solanet, que la gente ha tomado mucha más conciencia de temas que hace tiempo eran impensables. Cuando hoy hablas de privatizaciones, por lo menos esos son los resultados que dan las encuestas de opinión, la gente acepta más el tema de la privatización porque es como que ve la única solución a las empresas públicas, que como usuario lo que sienten es que gastan mucho y no dan nada. Independientemente del conocimiento de lo que es el manejo de una empresa pública, la idea es que no te dan nada y que es mucho más el costo que el beneficio. Este era un tema que hace 40 años o 30 o 10 la gente no lo tenía en cuenta, o por lo menos lo desconocía. Y con respecto al nuevo gobierno, creo también un poco lo que decía el ingeniero Solanet, que ya hemos llegado a un punto tan grave y tan llegó al bolsillo de todo el mundo, que la gente tiene otra apertura frente a una posibilidad de cambio. Es más, creo que está pidiendo a gritos el cambio. Y justamente en este momento de hiperinflación, que haya un nuevo gobierno que ataque la hiperinflación, creo que es un momento ideal para atacarla. Y Barbia, usted como hombre político, yo estoy de acuerdo con Mónica y casi todos en que la gente está preparada para el cambio. Yo creo que la gente está preparada para el cambio hace bastante tiempo. Lo que creo que siempre ha retrasado ese cambio es determinados sectores de la clase dirigente. Cuando digo determinados sectores, no estoy hablando solo de los políticos, estoy hablando de los sindicatos, de los empresarios, incluso de la clase militar. Usted como hombre político, entre el discurso y la acción, en este momento vamos a tener mayores posibilidades de que se concrete. A veces pese a la clase política, pese a ustedes. Pese a la clase política, y esto es así porque es curioso que la clase política no sea la primera en haber descubierto la necesidad de este cambio, en haber palpado este reclamo que se sentía en el seno de nuestra sociedad porque se hiciera una profunda reforma de la estructura económica y social del país,
y porque definitivamente se integrara la Argentina a la economía del mundo, porque saliéramos de esta situación de aislamiento y de estancamiento económico en el que nosotros estábamos. Durante años se agitaron fantasmas, se presentaron distintos chivos expiatorios de nuestros males. La profundidad de esta crisis nos ha puesto frente a la realidad y a la situación, como decían recién, de, a partir de la realidad planteemos los pasos prudentes y razonables como para cambiar esta situación presente. Durante muchísimo tiempo, nuestro partido y fundamentalmente el ingeniero Alzogaray sostuvieron la necesidad de que se diera un espacio político, eso es lo que él llamó un shock de confianza, que permitiera encarar las primeras etapas del cambio. Naturalmente ese espacio político se podía conseguir solamente a partir de un resultado electoral claro y definitivo, como el que se dio. Pero convengamos que era impensable antes del 14 que ese cambio pudiera venir del justicialismo y el justicialismo convocó. Claro, el tema es que el justicialismo supo combinar el espacio político ganado con las expectativas, con lo que la gente estaba esperando que alguien hiciera. No creía que lo iba a hacer el justicialismo. El justicialismo, curiosamente, casi por una especie de esas contradicciones que se dan en la Argentina, que habría que dejarle el estudio a los sociólogos, había votado exactamente lo contrario. Yo creo que en reacción, en castigo al radicalismo. Pero yo le voy a hacer una explicación de un fenómeno muy parecido al que se está viviendo en este momento en la Argentina y que se dio en Alemania al terminar la guerra. Cuando Alemania termina la guerra, las fuerzas de ocupación aliadas le imponían controles de precios, habían depreciado su moneda, la economía no funcionaba de ninguna manera. Y vino un profesor proponiendo algo que no tenía, pero ni un antecedente en la experiencia alemana, porque Alemania casi siempre había tenido algún sistema económico de dirección central de la economía, fuertemente estatizada. Y este profesor propuso exactamente lo contrario a lo que proponían las fuerzas de ocupación. Y el pueblo alemán, casi por esa reacción a sus vencedores, a esa fuerza de ocupación, aceptó lo que proponía este profesor y abrazó esa propuesta económica y se lanzó el programa económico de la recuperación alemana que se llamó el Milagro Alemán. Bueno, aquí pareciera que Menem viene a plantear, aparece como el hombre que está en contra de la administración de Alfonsín. No está en contra de la democracia, está en contra de una determinada gestión y está dispuesto a jugar una carta totalmente distinta de la carta que se había jugado o de las cartas tal como se habían jugado hasta este momento. Entonces es probable que mucha gente, incluso opositores de Menem, hoy se decidan apoyarlo, lo que a él le dan un mayor capital, un mayor crédito para operar en esta reforma que hay que hacer en la Argentina. ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Porque hay una especie de reacción a que no queremos más esto, abracemos ese futuro que va a ser distinto y que esperemos que sea mejor. Solanet, en estos días se ha hablado del shock famoso, el famoso shock. Y paralelamente a esto se habla del famoso costo social, como si en este momento no hubiese un terrible costo social en la Argentina. Es decir, que el shock más fuerte o más blando, como se ha dado en llamar, dependería del costo social supuesto que tendría que soportar Menem. ¿Cómo ve usted este tema? Tiene que haber un tratamiento de shock en el sentido de que las medidas deben ser todas simultáneas, profundas, para buscar ganar en el primer round. A la inflación no se la vence de a poco, es decir, las experiencias internacionales que conocemos son todas iguales. Hubo intentos fallidos, pero los intentos exitosos terminaron con la hiperinflación, yo diría casi de golpe. Y esto se va a dar si todas las medidas convergen a generar confianza y a su vez son tan contundentes que la gente cree que son definitivas. Por eso que acá hay que pensar en que si hay un costo individual, me refiero a que si hay desempleo, a que si a la gente le cuesta más cargar el coche con nafta, ese costo individual sumado nunca va a superar el costo social de la hiperinflación. Y que la sociedad tiene que ser solidaria respecto a los costos individuales, tratando de generar mecanismos para atenuarlos. Ejemplo, yo creo que es inevitable que se recorte el empleo público. En la administración nacional sobran y en las administraciones provinciales sobran empleados.
con solo decir que en los últimos 5 o 6 años aumentó el empleo público en alrededor de 250 a 300.000 personas, podemos darnos cuenta de lo que sobra. Es inevitable que haya un recorte. Pero también... Se siguen nombrando. Sí, parece que se siguen nombrando, pero esto puede ser anecdótico. Es decir, yo creo que no hay que perseguir los nombramientos de los últimos días con un sentido político, como he leído en algunos casos. Hay que hacer un trabajo serio que parte de depurar el organigrama de secretarías, subsecretarías, consejos y todo esto que se ha inventado, no en los últimos 5 años, viene de atrás también. Y esto va a tener consecuencias individuales, como dije, que hay que atenuar. Yo he lanzado una propuesta en un trabajo que hicimos de una ley de prescindibilidad que postula el mantenimiento del salario completo por 6 meses y luego decreciente hasta 2 años, incluso manteniendo un medio salario a aquellos que están ya cerca de la edad jubilatoria. Este es un mecanismo, puede haber otros, pero es un mecanismo idóneo porque logra el ahorro, porque el salario es una parte del gasto que ocasiona un empleo público, fija ya un horizonte concreto y la gente va a creer en las soluciones y este horizonte se le muestra con claridad, y atenúa el costo individual, que si se suman los costos individuales es el costo social del que se habla. Y esto se puede extender a otros casos y otros ejemplos, pero tratamiento de shock o gradualismo sin duda tiene que ser de shock. Gradualmente no se va a cortar este fenómeno. Y con el tema Condromi, que creo que es una figura fundamental en este nuevo esquema económico, ¿cómo lo ve usted a Dromi? Lo veo bien. ¿Cuántas expectativas? Lo veo bien, es un hombre muy inteligente, con una gran formación en derecho administrativo, con buenas intenciones. Ha sido valiente su propuesta sobre Entel, creo que le ha costado una negociación con sectores como los gremiales y los proveedores. Creo que es perfectible. A Millán también le cuesta. Sí, probablemente. Creo que todos en una negociación ceden algo, ¿no? Pero refiriéndome a la persona de Dromi, yo creo que hay que descansar en sus buenas intenciones y en su empuje, y él va a contribuir con una parte de lo que es esta cirugía mayor, que es el área de empresas públicas. Yo creo que tienen que hacer otro tanto todas las demás áreas, en particular no nos olvidemos del área de seguridad social, donde hay reformas que hacer, porque este es un sistema desequilibrado, y no nos olvidemos de las provincias, porque es en las provincias donde se ha incrementado más notablemente el gasto público en los últimos 5 años, y tampoco debemos dejar de lado que fueron la mayor parte de ellas de gobiernos peronistas. O sea, el peronismo, que no ha tenido una vocación austera, sino más bien ha tenido una vocación redistribuidora, pero no achicadora del gasto, es quien debe tomar conciencia y corregir estos vicios. Ojo con esto. Casi una cuarta parte del déficit del sector público es el déficit provincial, ¿no? Es un tema en el que hay que insistir mucho, porque creo que o las provincias ajustan sus gastos y mejoran su nivel de recaudación, que están absolutamente fuera de control en este sentido. Si en el caso de la provincia de Buenos Aires, que es la que más conozco por trabajar en ella, la recaudación está hoy casi un 30% debajo de sus niveles de recaudación históricos. ¿Y cuál es el motivo? La hiperinflación por un lado. No, pero ya antes que esta inflación acelerada se insinuara, los niveles de recaudación habían caído. Porque al gobernante local le cuesta mucho ir y cobrar y ejecutar al contribuyente que no ha pagado, ¿no? Y resulta mucho más fácil venir al gobierno central y reclamarle que le dé un poquito más de compensación. Y Barria, lo voy a poner un compromiso. ¿Qué diferencias entre la gestión de Armendáriz y Cafiero, si es que las hay? No puse en un compromiso. No, bueno, lo que pasa es que son dos gestiones bastante poco trascendentes, bastante anodinas, con un crecimiento del nivel de gasto público, básicamente con un aumento significativo en el número de agentes de la administración pública, una caída de la obra pública en la provincia de Buenos Aires, que son los dos puntos centrales por los que los dos ejes por donde se maneja en un presupuesto provincial, el número de agentes y la obra pública provincial. En materia de seguridad, creo que Armendáriz tuvo una gestión muy deficiente. Cafiero está respondiendo con un poco más de sensibilidad al reclamo de la sociedad.
no aportando recursos, sino por ahora respondiendo con sensibilidad. Está planteando algunas reformas al régimen de excarcelación en la provincia que nosotros creemos que son necesarias que sean introducidas, llevando más agentes a la calle, y esto ya se verifica en algunos sectores y zonas del conurbano. Cafiero ha introducido una reforma que creo es inteligente en el sistema de recaudación del impuesto inmobiliario, que es transferírselo a las municipalidades y establecerle poner una especie de zanahoria ya lejos. Se alcanza un determinado nivel, lo que queda para que ustedes puedan hacer obra pública. Lamentablemente los gobernantes locales esto no lo han comprendido. Fuera de perseguir a algún contribuyente grande que saben que les puede pagar, el resto no han ido a ejecutar o a buscar perseguir el cobro de esas deudas. Y Cafiero prometió la privatización de Deva según un modelo que nosotros en su momento habíamos lanzado, la conversión de Deva en una empresa, en una sociedad anónima, y la distribución de esas acciones entre las cooperativas que hoy distribuyen la energía a nivel local y los usuarios en general. Se trabó en una empresa de características sociales que era muy difícil de describir, porque o era una cooperativa o una sociedad anónima, no se puede estar inventando tipos sociales, y ahí quedó parado. El asunto por ahora no ha avanzado y tiene una deuda enorme que no viene de la gestión de Armendáriz, viene de mucho antes, acumulada como consecuencia de la obra de la central térmica de Piedrabuena en Bahía Blanca, que Armendáriz se la transfirió y que Cafiero ha logrado de algún modo refinanciar y patear también para adelante. Mónica, a través del instituto donde vos estás, ¿hay mediciones de cuáles son las expectativas de la gente? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de expectativa frente, es decir, al nuevo gobierno? Si son temas salarios, tema educación, tema seguridad. No se ha hecho ningún estudio así específico de buscar lo que la gente específicamente quiere. Lo que sí se supo por otra investigación que se hizo acerca de la economía informal y la iniciativa privada, era la respuesta a determinadas expectativas, pero más por comportamiento que porque se diga. En el caso de la economía informal, y hablando de lo que decía José María con respecto a la recaudación fiscal, en este momento el 72% del PBI es el alcance de la economía informal en el país. Esto significa un 72% más de ingresos de lo real. Acá la gente de alguna manera está pidiendo a gritos creer en el Estado, porque de alguna manera está reaccionando no solamente porque sea pilla y no quiere pagar, sino porque evaluando el costo y el beneficio no le interesa pagar. O sea, gran parte de la evasión fiscal, y esto se hizo de alguna medida en un análisis sociopolítico. Por ejemplo, se le preguntaba a la gente: ¿usted considera que llevarse un lápiz de la oficina está mal? El 90% de la gente dijo que sí, que era robar. Entonces, ¿usted considera que no pagar un impuesto está mal? No está mal. Esto decía otra vez el 90% de la gente. Claro. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque si yo pago un impuesto toda mi vida, después tengo una jubilación de 3.000 australes, este mes 6.000, y no tengo salud, y no tengo defensa, y no tengo justicia, y no tengo... Bueno, o sea que la gente de alguna manera, por medio de estas entrevistas, está pidiendo a gritos que le den una respuesta, ¿no?, de parte del Estado. Y otra de las cosas que se notó es la falta de credibilidad en el político. No hay credibilidad en los políticos. Esto lo dice también el 90% de la gente. No, pero es que yo creo tener una explicación a eso. En general, el discurso político en Argentina está absolutamente vinculado a la realidad. Claro. Y la Argentina, como el argentino, como cualquier país del mundo, es absolutamente realista. Y el día que los políticos tengamos un discurso que se acerca a la realidad, que plantea las soluciones a partir de la situación en la que estamos y que presenta un futuro con un puente razonable, entonces el mensaje del político va a ser creíble. Es tan cierto eso de la falta de realismo, que yo recuerdo que voces importantes del radicalismo, cuando pierden las elecciones en el 87, muchos adjudicaron a esa derrota la falta de comunicación. Claro. Eso creo que es un signo de falta de realismo. Bueno, estamos en la última semana de gestión radical. Un minuto para cada uno para decirme, ingeniero Quevedo, ¿cuál fue para usted lo mejor y lo peor del gobierno de Alfonsín? A los cuatro la misma pregunta, muy brevemente. Yo creo que Alfonsín primero manejó el Estado en forma absolutamente centralizada. Es decir, se quedó él con la responsabilidad del manejo del Estado
cayeron a él los problemas de las empresas públicas, de los salarios, de la salud, y no logró conformar un equipo de gente en quien distribuir las responsabilidades, por una parte. Por otra parte, creo que no supo escuchar. Es decir, realmente las voces de la sociedad se planteaban en forma permanente y sistemática sobre los principales problemas de la sociedad, y no digamos Alfonsín, sino el conjunto de gente que lo rodeó, montó un esquema de respuesta que era básicamente dialéctica. Lo mejor. Y lo mejor del gobierno de Alfonsín, que mantuvo un alto nivel de respeto entre las instituciones, un alto nivel de respeto al ciudadano, y recompuso en gran medida el esquema político argentino. Solane, la misma pregunta. Lo peor, el ideologismo con que se manejó durante su gestión, que significó equivocarse en muchos frentes, en el frente de la educación, en el frente de la cultura, en el frente de la política militar, en el frente externo e incluso en el frente económico. Es decir, lo mejor, entiendo que han sido 6 años de libertad, donde las ideas han podido expresarse y ha habido respeto por el ciudadano. Y Barbia. Lo mejor, la decisión de resolver el conflicto de Chile, del Beagle con Chile, por encima de las diferencias ideológicas que separaban a un gobierno del Chile de la Argentina. Y lo peor, la falta de realismo. Sus propuestas de reformar la Constitución, de trasladar la capital, de refundar la República Argentina sobre ciertas bases que no tenían nada que ver con las que la gente estaba reclamando. La gente quería reformas muchísimo más profundas, pero también más sencillas que trasladar la capital. Mónica. Yo creo que lo peor ha sido, como ciudadano, esto que sentimos de querer irnos del país porque no tenemos ninguna solución, nada resuelto y sin esperanzas. Y lo mejor, coincido absolutamente con el ingeniero Solanet, que ha sido la libertad de los ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias a los 4. Y a ustedes, bueno, me quiero despedir con una de las frases que yo creo que fue la frase de este fin de semana. Fue pronunciada por Jorge Born. Ustedes saben que en este momento la empresa Bunge Born está apoyando al gobierno de Menem. Y en un discurso en la fundación, precisamente, de esta importante empresa, cerró un discurso Jorge Born diciendo: no hemos nacido para perder. Espero que la suerte los acompañe a ellos y que con ellos también ganemos todos. Muchísimas gracias y hasta el lunes. Esta programación fue totalmente realizada en los estudios de televisión de la Universidad de Belgrano.